Universidad Islahuaca, CUI, el gobierno de sí y de los otros, doctorado en criminología. Foucault comenzaba su curso sobre el gobierno de sí y de los otros en el Collège de Francia. Nunca le gustó la condición de no compartir y solo tener grupo de oyentes. Experimentó la extraña sensación de la soledad del actor ante su público al que se le prohíbe intervenir a cambio de la libertad para asistir y grabar las conferencias. El gobierno de sí y de los otros se inicia con un notable resumen de su trabajo filosófico, donde cuenta de la articulación entre formas de un saber posible, matrices normativas de comportamiento y de modos de existencia virtuales para sujetos posibles, elementos articulados entre sí. Foucault llama foco de experiencia a esa experiencia de la locura, de la experiencia de la enfermedad, de la experiencia de la criminalidad y de la experiencia de la sexualidad. Pero, ¿qué era lo que había hecho Michel Foucault hasta antes de esa mañana de 1983? Bueno, Foucault propone una reorientación de la historia como disciplina, en lugar de centrarse en la historia del conocimiento, la historia de las denominaciones y la teoría del sujeto o la historia de la subjetividad. Foucault sugiere que la historia debería centrarse en el análisis histórico de las formas de veredicción, los procedimientos de gubernamentalidad y la pragmática de sí. La veredicción le refiere a la producción de verdades y cómo estas verdades son establecidas y mantenidas en una sociedad. El análisis histórico de las formas de veredicción implica examinar cómo se producen y mantienen esas verdades en diferentes contextos históricos. Esa gubernamentalidad se refiere a cómo se gobierna una sociedad. El análisis histórico de los procedimientos de gubernamentalidad implica examinar cómo se han desarrollado y cambiado las técnicas y estrategias del gobierno a lo largo del tiempo. La pragmática de sí se refiere a cómo los individuos se relacionan consigo mismos y cómo se construyen a sí mismos como sujetos. El análisis histórico de la pragmática de sí implica examinar cómo los individuos han construido y reconstruido sus identidades a lo largo del tiempo. El decir veraz, la parresia. Foucault argumenta que el decir veraz es una parte fundamental de los procedimientos de gobierno. La verdad es una herramienta que se utiliza para gobernar a los individuos y a las sociedades. La obligación y posibilidad de decir la verdad permiten que los individuos se constituyan como sujetos. Siempre estás esperando en el otro la verdad. La verdad es una forma de poder que se utiliza para gobernar a los individuos y a las sociedades, por lo que es una práctica de dirección de conciencia, una virtud, pero al mismo tiempo un deber, una técnica, un procedimiento que caracteriza, entre otras cosas, y ante todo, a un hombre que está a cargo de algo. ¿De qué? Pues bien, de dirigir a los otros y en especial de dirigirlos en su esfuerzo, en su tentativa de constituir una relación adecuada consigo mismos. Siempre estamos esperando que el otro diga la verdad. Vamos a esta primera clase del curso, el gobierno de sí y de los otros. Michel Foucault se presenta y hace una serie de recapitulaciones de su propio trabajo. Luego señala que le gustaría comenzar estudiando un texto que hable del gobierno de sí y el gobierno de los otros. Se refiere a qué es la ilustración de Kant. Lo que a Foucault le interesa destacar es la cuestión del presente, de la actualidad, del nosotros, su propio objeto de reflexión. Cuando Michel Foucault se propuso hacer una odontología de nosotros mismos, colocó la pregunta por la actualidad como hilo conductor de una nueva interrogación sobre esa propia modernidad. Gracias.